De poder se puede. Nada que ver. Un podcast que te invita a revisar por qué hacemos Lo que hacemos. La calle te espera, te pintan lo mejor, te venden un veneno que no tiene solución. Quieren estimularte, mas todo va peor. Encuentras la salida en el mundo de hoy, pero no hay... Más que claro queda. Una de las preguntas que habíamos pensado para hacerle, Pastor, es, bueno, quedó recién contestada, si la teología va de mano con la filosofía. Y en esta práctica de buscar el conocimiento a través de la Biblia o de entender los principios bíblicos, ¿se utiliza más como una herramienta apologética a la filosofía? Puede ser utilizada, no necesariamente, no es la única forma de utilizarla, no es obligación tener siempre la filosofía, yo lo entiendo así, ¿no? Vamos a partir del punto de que estoy asumiendo, digamos, lo que estoy diciendo, aunque hay respaldos de autores y de posturas en la historia con las que coincido. Digamos, yo me hago responsable de lo que digo, ¿no? No es necesario subsumir, podría decir, o relacionar, o entrelazar, o hacer dependiente la filosofía de la teología. Lo cual no significa que uno deba como de tener un switch, ¿no? Como una perilla eléctrica, donde uno se pasa a modo filosófico y después a modo teológico, porque eso sería como disociar aquello que es indisociable y es nuestra unidad integral. Todos los que estamos más o menos en nuestro sano juicio y en una fe que deseamos desarrollar de manera madura y responsable, sabemos que somos integrales y que somos una unidad y que esa misma unidad es la que piensa y esa misma unidad es la que cree. Pero ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo me siento con los estudiantes, cuando nos sentamos, cuando nos proponemos unos a otros pensar en temas filosóficos de la historia, pensamos en filosofía. No tenemos necesariamente que relacionar todo a ver si esto en alguna medida contradice aquello o no de la Biblia, o andar encontrando o buscando explícitamente todo el listado de cosas que esto contradiría, ¿no? Contradijera. Porque si somos un poco creativos, le vamos a encontrar, digamos, a todo lo que se pueda decir, ciertos reproches, pero no es un ejercicio saludable, ¿no? No es un ejercicio sano el buscar. Yo creo que los creyentes, los cristianos que tengan la vocación, el deseo, la inclinación natural al pensar, lo pueden hacer por medio de la teología y también lo pueden hacer por medio de la filosofía, ¿no? Y una de las razones es la que te decía al comienzo, ¿no? Cuando uno se encuentra redimido por Cristo y su razón encuentra redención en Cristo junto con todo su ser, eso que se produce se sujeta a la voluntad de Dios y termina dándole gloria a Dios. Déjame definirte algo que no sé si por ahí está en alguna pregunta, pero lo sumo yo como decir. Definición de la filosofía es algo muy complejo de hacer. ¿Qué es la filosofía? Siempre representa una o dos clases enteras, y si uno va a los libros, se va a encontrar definiciones desde un renglón y medio hasta tratados enteros de definir la filosofía. Pero filosofía es, como dijera un divulgador conocido en nuestro ambiente, una manera de pensar que tiene a la razón como su instrumento principal, ¿verdad? De manera que ¿quién puede hacer filosofía? Todos podemos hacer filosofía. Todos podemos detenernos interrogándonos y cuestionando las cosas sobre su porqué, sobre su fundamento, sobre su razón. Y si bien esto, podríamos decir, no es la filosofía en sentido académico, estricto, el que se dedica a la investigación y a la producción académica o científica de la filosofía, es una parte natural de la filosofía, el cuestionamiento y la interrogación, ¿sí?
Es decir, el poder preguntarnos sobre la naturaleza de las cosas, el poder interrogarnos sobre aquellas cosas que nos parecen obvias y naturales, el preguntarnos unos a otros y el indagar acerca de si, ¿por qué esto tiene que ser de esta manera y no puede ser de otra manera? ¿No? El ir buscando. De manera que filosofar pueden filosofar todos, los cristianos también pueden filosofar, entendiendo esta búsqueda por los fundamentos de las cosas, ¿no? Así se desarrollaron, pero tantísimas también corrientes de teología en la historia, ¿no? Lutero se preguntó esto, ¿no? El padre, digamos, de la Reforma protestante del siglo XVI, se preguntó por qué esto tiene que ser de esta manera, por qué la iglesia tiene que funcionar de este modo, yo la quiero transformar. Entonces, no, pero Lutero estaba haciendo teología, sí, pero su inquietud, ¿de dónde provino? Su inquietud, además, pero bueno, esto es entrar en otro terreno, provino de una profunda crisis para entender quién era él, quién soy yo delante de Dios, ¿no? Una crisis, como llamaríamos hoy, existencial. No poder encontrar el perdón para su culpa, para su necesidad de ser redimido, no lo podía encontrar hasta que, bueno, se le abre el corazón delante de la verdad de la palabra, pero luego en Lutero hay una profunda claridad en su pensamiento que proviene un poco de lo que la filosofía como panorama le permite tener. Al principio nombraste que este podcast podría ser una forma o una práctica de la filosofía, no en su criterio más excelente, pero bueno, estamos encaminados, así que todos los que nos están escuchando, estamos filosofando, así que presten atención. Que se animen. Que se animen. Bueno, una de las preguntas que quizás estamos esperando todos es, ¿la Biblia menciona filosofía, hace procesos filosóficos, se dedica al razonamiento de ciertas cosas? Hay grandes personajes que dedicaron mucho parte de su ministerio, perdón, a utilizar la filosofía como herramienta. Mencionaste a Pablo, pero queríamos saber si hay otros ejemplos también. Bueno, es una gran pregunta porque dado el valor que la palabra tiene para los cristianos, la centralidad de entender la palabra de Dios como la revelación que Dios nos ha dado, bueno, es muy importante, ¿no? Aquello que la Biblia señale respecto de esto. La palabra filosofía en el texto bíblico aparece, ahora no lo tenía preparado, así que me estoy yo poniendo en un aprieto porque no me acordaba, pero me acabo de acordar. Pero si me dan un minutito, la busco en el Google de papel que tengo acá, que es la concordancia. Cuando Pablo le dice, creo que a Timoteo, no te enredes en vanas filosofías, ¿no? Lo que le está diciendo es, bueno, tené cuidado con aquello en lo que te enredas a discutir, o aquello en lo que tu pensamiento se puede desarrollar y volar. Pero no le está diciendo, la filosofía te la prohíbo como siervo de Dios. Le está diciendo, tené cuidado con aquello a lo que le está dando una advertencia, ¿no? Ahora bien, el Evangelio de Juan hacia el final dice respecto del Evangelio, pero es una buena manera de entender el conjunto de la totalidad de la palabra. Estas cosas se escribieron, ¿no? Cuando Juan termina su Evangelio, dice Jesús hizo muchas otras cosas más, de las cuales no cabrían los libros en el mundo entero si tuviéramos que escribirlas, porque exagerado ahí Juan, pero sí aclara esto. Estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Señor y el Salvador. ¿No? Le estoy parafraseando un poco. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Enseñarnos sobre filosofía, o historia, o psicología, o ciencia, o algo? No. La Biblia tiene un propósito de redención. La Biblia es la comunicación que Dios dio desde el origen de los tiempos sobre su propósito de creación y redención de la humanidad, que está aún por cumplirse, está en proceso. La Biblia es como una máquina del tiempo aún abierta, ¿no? Como dicen los hebreos, mientras dure ese hoy, no endurezcan su corazón, ¿no? Sigue abierto ese hoy. Estoy haciendo como una primera introducción para decir
que la Biblia no habla, no hace filosofía, pero sí hay muchas pistas del pensamiento atravesando la filosofía, ¿sí? Y sí aparecen secundariamente menciones. Si vamos al Antiguo Testamento, que es el lugar quizás más difícil de encontrar, el libro que tal vez nos pueda haber llamado más la atención en alguna medida es el libro de Eclesiastés. ¿Qué libro? ¿Sí? ¿Eh? Sí, a mí generalmente, yo soy muy curiosa y cada vez que leo un libro de la Biblia, siempre hago una lista de preguntas que trato después de investigar, de analizar, de buscar una respuesta. Y en el libro de Eclesiastés era como que lo empezaba a leer y no tenía, o sea, decía, este libro está fuera de lugar. ¿Qué está haciendo este libro dentro de la Biblia? Este Salomón es un desubicado. Bueno, vos fíjate que a lo largo de la historia hubo intenciones de modificar el canon ¿no? Cuando los judíos definen primero el canon de la Biblia judía en el año 100 después de Cristo. Por lo tanto, los cristianos de esa época ya tenían como un corpus que sería nuestro Antiguo Testamento ya determinado. Pero en el año 400, como te decía antes, se define la Biblia cristiana. Luego, Lutero primero y en otros momentos también, se pretendió, el libro de Esther, por ejemplo, que no contiene la palabra Dios, bueno, era discutido también, hay que dejarlo, no hay que dejarlo. Bueno, Lutero quería sacar al libro de la Carta de Santiago, por ejemplo. Es decir, ahora el Eclesiastés nunca estuvo en esa discusión, digamos. O nunca fue verdaderamente objeto, y verdaderamente el libro del Eclesiastés nos provoca conflicto. Pero ¿a qué tipo de conflictos nos provoca? Yo creo que el libro de Eclesiastés conflictúa nuestro entendimiento cuando nuestro entendimiento se endurece en ciertas posturas. Cuando se enquista en ciertas maneras de entender lo que Dios dice o quiere decir. O también porque no tenemos todas las herramientas hermenéuticas de cuál es su propósito, por qué fue escrito y demás. Pero al margen de esto, que merecería todo un estudio del libro del Eclesiastés, hay razonamientos a través del libro y de pasajes del libro que uno dice, pero esto es muy, muy filosófico, si uno quisiera, ¿no? Es decir, se escapa a la idea del proverbio. No sé si me explico. La idea del proverbio es una idea clara que empieza y termina, uno puede estar de acuerdo o por ahí no, o ser confrontado, pero ahora el libro del Eclesiastés parece como que deja cosas abiertas, como frases, es decir, la fe dónde estaba este hombre, ¿no? Es decir, no, este debe ser Salomón cuando ya estaba medio mal, hacia el final de sus días. Le entramos a buscar explicaciones para que nos cierre el libro en la Biblia, porque verdaderamente parecería ser un libro raro, pero bueno, es una invitación a estudiarlo, es una invitación a estudiarlo porque está allí, y está allí para enseñarnos. Entonces decía, no me quiero detener a leer ningún pasaje porque hay realmente muchos, pero a través de los procesos donde uno va viendo las preguntas que se hace, ¿no? La frase como medio capital del libro, todo esto es absurdo, es vanidad, es correr tras el viento, No hay ¿no? Que es nada una nuevo. forma poética. No hay nada, es una forma poética de preguntarse o de llegar a concluir, no tiene sentido nada, nada tiene sentido en la vida. Es como la conclusión permanente que uno va viendo y decir, pero este hombre me va a terminar deprimiendo, ¿no es cierto? Porque en la Biblia, bueno, vamos, ¿no? Hasta en Lamentaciones hay como momentos para arriba, pero acá se hace difícil. Hay igual declaraciones que el libro tiene sobre la sabiduría y el lugar que el temor de Dios tiene por sobre todas las cosas. Pero es dentro del Antiguo Testamento como un libro donde hay pistas de qué manera entendemos el pensamiento, en este caso, a través del cual los seres humanos nos preguntamos sobre nuestras cosas, sobre la vida, sobre las cosas que hacemos, que es un poco lo que la filosofía hace. Pues la filosofía se pregunta sobre esto también. Después, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Juan 1:1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese comienzo de lo que llamamos el prólogo, ¿no? Ahí ya hay una palabra fundamental en la filosofía misma, que es la palabra logos, ¿no? Porque la palabra en el griego dice, en el principio existía el verbo, esa lo traducimos por verbo,
Es en griego la palabra logos. Yo no me quiero poner acá exquisito ni pesado, pero la traducción por verbo no es la mejor traducción al castellano. Otras traducciones traducen palabra, en el principio existía la palabra, ¿no es cierto? Pero bueno, en su momento Reina y Valera optaron por esa palabra, la tradición castellana se las respetó en su mayoría, y así llegó en muchas de nuestras Biblias, ¿no? Pero esa palabra logos no es una palabra que Juan eligiera al azar. No es una palabra que Juan le diera lo mismo decir que en el principio existía Jesús, podría haber dicho, existía el Hijo, ¿no? Elige la palabra logos. Y es más, la palabra que tenemos traducida nosotros por principio, en el principio, es una palabra griega que es la palabra argé. La palabra argé en el pensamiento filosófico es una palabra capital, porque la filosofía, ¿cómo comenzó? Comenzó de parte de algunos que mirando el universo se preguntaban cuál es el principio de todo esto, cuál es el arjé, de dónde viene todo. Yo siempre a los chicos en clase les pongo un ejemplo que hoy esta pregunta sigue vigente y la ciencia se la responde. La ciencia, ¿qué nos dice? Ahora, ¿cuál es el arjé? El Big Bang, ¿no? El arjé para nosotros, el comienzo de todo, ¿dónde está? Para la ciencia, en el Big Bang, ¿no? Le da una respuesta a ese arjé. Bueno, esa respuesta a lo largo de la historia se la hizo la filosofía. Bueno, muy bien. Juan comienza haciendo una referencia diciendo, en el arjé estaba el logos. Eso que para nosotros pasa completamente desapercibido, y hasta que no nos ponemos en contexto de los términos y de cuándo Juan estaba escribiendo, pasa de largo. Ahora, cuando empezamos a tener un poquito más de conocimiento de estos temas, decimos, wow, Juan estaba apuntando, digamos, con definiciones fuertes, no solamente en términos teológicos, estaba desafiando a las mentes, digamos, intelectuales, con afirmaciones que decían, no, tu arjé no está ni en el cosmos, ni en el agua, ni en el sol, ni en ningún lado. El arjé está en el logos. Es decir, hay como una postura que tiene una fundamentación filosófica. Hay otro texto más, este me encanta, lo uso siempre como historia porque es una de las más claras de las que a mí me gusta, que está en el libro de los Hechos, cuando Pablo, en el capítulo 17, está la historia de Pablo en Atenas. En Atenas, Pablo en el corazón del helenismo, en el corazón de la filosofía, podríamos decir de Grecia, ¿no? Y allí el relato nos cuenta, en el versículo 16, mientras Pablo esperaba en Atenas, le dolió en el alma al ver la ciudad llena de ídolos. Los estudiosos analizan que esa expresión le dolió en el alma, es como si lo imagináramos a Pablo enardecido, ¿no? Pablo en Atenas viendo los ídolos, montado en cólera, furioso, queriendo agarrar un bate de béisbol y reventar todo lo que tuviera a su paso. Y continúa el texto que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos, con los griegos piadosos que creían en Jesús también, pero también iba a los espacios de los gentiles a discutir también con los gentiles. Bueno, en esa ocasión, dice el texto más adelante, mientras Pablo, algunos, en el versículo 18, algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él, ¿no? Pablo discutiendo en un ambiente pagano, lo escuchan filósofos. Una mención explícita de dos corrientes de la filosofía muy, muy fuertes para el momento en el que Pablo desarrollaba su tarea en Atenas. Y al escucharlo discutir, se decían, ¿de qué habla este? No parece que está hablando de dioses extranjeros, porque escuchaban que Pablo les hablaba de Cristo. Pablo no discutía filosofía, pero sí estaba como enardecido a causa de lo que pasaba. Entonces sucede algo completamente de esas cosas, de decir, la hace Dios, porque si no esto no pasa jamás. Se lo llevan a Pablo, lo convocan, lo invitan a hablar a un lugar que es el Areópago. El Areópago era el lugar de reunión de la crema intelectual, digamos, ateniense, ¿no? Era donde se juntaban a discutir sobre temas políticos y formales, pero también sobre distintos temas, personajes relevantes, destacados, o por lo menos personas intelectuales, es decir, personas que tenían un nivel de entendimiento y reflexión sobre las cosas
distinto a las demás personas. No entraba cualquiera al Areópago. Esa era la conclusión. Ahora, ¿qué hacía Pablo en el Areópago? ¿Cómo podría haber Pablo llegado al Areópago por su cuenta? Nunca. De ninguna manera. ¿No? No sabemos si era la intención de él tampoco. Pero fue la intención del Señor. Entonces Pablo es llevado al Areópago. ¿Y en el Areópago qué hace? Y esto es maravilloso porque nos ayuda a entender algo importante. Cuando le dan la palabra, dice Pablo se puso de pie en medio del Areópago, tomó la palabra y dijo: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, ese que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Entonces, el versículo 17 nos decía que Pablo enardecido quería reventar todo. Y ahora, Pablo les dice, poco más que los alaba. ¿Qué cambió en el medio? ¿Qué se produjo, digamos, en el medio del corazón de la filosofía, en ese lugar, con Pablo? ¿No? Y un poco lo que yo suelo decir, ¿no? Es que ahí, de vuelta, una obra del Espíritu Santo, en Pablo. Porque Pablo, ¿qué entendió? Que ahí tenía una oportunidad. Porque Pablo no se puso a discutir sobre la cantidad. Pablo encontró, en eso que al principio lo enardeció, una puerta para predicar el Evangelio. En medio, el pasaje termina, yo sé que me estoy poniendo con esto, me estoy extendiendo. Pablo llega de su predicación a la resurrección. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron, queremos que nos hable más adelante, ¿no? Entonces, primero, rechazo, burla, chau. Otros, bueno, vamos a ver, capaz que otra vez te escuchamos. Pero en el momento que salió, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entonces yo me pregunto, perdón, si era la crema intelectual de la época, ¿quiénes fueron tocados allí? ¿Cómo sabía Pablo? ¿Quién? No conocía a nadie Pablo. Entonces hay una obra del Espíritu Santo en donde, de vuelta, la filosofía nunca es en sí misma un obstáculo para ni predicar el Evangelio ni para oírlo, sino que la filosofía es un acontecimiento que el ser humano transita, y es el corazón del ser humano. Los que se burlaron, a diferencia de los que creyeron, está en el corazón de ellos, no en la filosofía que entendían, ni en la predicación de Pablo. Y un último texto, Primera de Pedro 3:15, hacia el final, dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Esa palabra que ahora se traduce razón es la misma logos que Juan traduce, que Juan dice en el principio y traducimos por verbo allá. Pero acá se traduce por razón, porque es de alguna manera una invitación que Pedro hace a estar preparados para explicar. No solamente responder en términos yo creo en Dios y allá vos y yo acá. Es estar preparados para explicar. Y esto es algo con lo que yo siempre arranco los primeros años. La primera clase de filosofía, en el seminario arrancamos haciendo una reflexión sobre este pasaje. Y lo que decimos es que lo que vamos a empezar como camino de preparación en el seminario, sea la carrera que vayan a hacer, es todo un tiempo de preparación, sea que vayan a ser profesores de psicología, de filosofía, de música o de lo que fuera, que sean llamados por Dios para servir, es un tiempo de preparación para que cuando toque puedan darle gloria a Dios. Entonces, ¿la Biblia habla de filosofía? Y tendríamos que decir que no. Ahora, ¿está ausente la filosofía de la Biblia? No. Está bastante presente para el que puede reconocerla y saber para qué está presente, ¿no? Reconociendo qué lugar tiene en el corazón de los seres humanos de acuerdo a cómo cada uno esté delante de Dios. Bueno, hemos dado un recorrido espectacular. Así, tuvimos historia, Sí, tuvimos contextos bíblicos. La verdad que un placer, Pastor, haber charlado sobre este tema que a mí principalmente me encanta y me quedaría horas hablándolo. Pero me encantó que podamos resolver juntos esta cuestión. Nosotros los cristianos podemos utilizar esta
práctica, podemos filosofar, podemos adentrarnos a por qué hacemos lo que hacemos, por qué estamos en esta tierra, por qué el Señor nos llamó a cada uno de nosotros específicamente. Así que es una buena práctica y agradecemos muchísimo que usted nos haya aclarado muchas más ideas. Déjame solamente decirte como síntesis esto. La razón, que es el instrumento formal de la filosofía, es creación de Dios. Y la dio al hombre para que el hombre, a través de ella, conozca todo lo que desee, pero que en todo tenga temor de Dios y glorifique a Dios. Exacto. Aquel que sea llamado al pensamiento y a la ciencia, tiene que hacerlo, y sabiendo que siempre Dios está respaldando al que lo busca y al que le teme. Entonces no hay que tenerle miedo a la filosofía, pero sí hay que tener cuidado con los lugares hacia donde tal vez el pensamiento nos conduzca, sujetando todo siempre a la guía del Espíritu Santo. Esa es la razón más importante. Como la promesa que nos dejó en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que Amén. a seguir indagando entonces. Por supuesto, con toda libertad y también, por supuesto, en sujeción de unos con otros, porque el Señor nos puso en una iglesia siendo un cuerpo, y esta herramienta que ustedes ponen en marcha quizás aclara las dudas de muchos, quizás despierta inquietudes en otros, quizás levanta muchas preguntas. Por lo tanto, esto quizás es un granito de arena que contribuye a que muchos otros en otros procesos puedan poner en marcha o tal vez puedan detener procesos y darse cuenta si, bueno, entonces si voy por este lado, no voy bien, o voy con riesgo por acá. Debo de volver a que mi fe se centre en Jesucristo, y redefiniendo todo allí, volver a caminar y volver a desarrollar mi pensamiento. La iglesia es un cuerpo puesto para el servicio del reino de Dios, y allí es donde nos debemos de mantener enfocados en servirle. Muchísimas gracias, Pastor, nuevamente de parte de todo nuestro ministerio. Este podcast de Poder se puede, un cristiano puede filosofar. Estuvimos recién con Gustavo Villar, profesor en Teología y Filosofía. Pastor, muchísimas gracias. Dios lo siga bendiciendo y usando. Gracias a vos, Priscila, y a todos los del equipo del ministerio. Los felicito y los bendigo en el nombre del Señor para que sigan desarrollándolo con toda la madurez y la proyección que el Señor les dé. Gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego, muchas gracias. Nada que ver.